Bueno, pues buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos. Y vamos a continuar hoy. Esto todavía es parte de la introducción. La primera parte, como vimos del jueves pasado, incluía la simbología, qué significaba Belén, qué significaba José, qué significaba María, y bueno, hubo toda una exposición que ya compartisteis. Si alguien no hubiese podido asistir a ella, que me escriba un mail y le mandaría archivo. Y llegamos hasta esta segunda parte de la introducción, en la que ya comienza Geoffrey Hodgson su propia introducción en el libro, que ya conocéis. El libro es La vida de Cristo desde la Natividad a la Ascensión. Y como incluye toda la simbología de aquellos procesos por los que tenemos que ir pasando cada uno de nosotros a su debido momento, y nos da tantísimas indicaciones, es un estudio que, vamos, desde mi punto de vista, es muy importante que podamos realizar y que podamos compartir. Bien. En esta parte del trabajo vemos que Geoffrey Hodgson ha incluido ciertas analogías entre lo que es el macro, el universo, y lo que es el micro, el propio hombre. Entonces, bueno, pues puse esta imagen que desde luego es una de las tantísimas, es que está elaborada, no es real, pero bueno, me llaman mucho la atención las imágenes del espacio. Aquí sí que hay una figura que se supone que sería de Júpiter, incluida ahí, se supone porque también está medio retocada. Me atraen muchísimo las imágenes del... A ver si puedo hacerlo por aquí o por aquí, donde me permite. Por aquí. Alguien entró a la sala de espera. Bien, entonces empieza esta parte Geoffrey Hodgson diciéndonos: aunque la religión cristiana nació después de que Jesús apareció en Palestina hace unos 2000 años, no fue de ninguna manera una revelación aislada o nueva, sino que más bien forma parte de un largo desenvolvimiento histórico establecido y mantenido en este planeta por los instructores espirituales de la raza humana, a quienes se refiere el apóstol San Pablo como los justos llegados ya a su consumación, es decir, aquellos que van llegando a la etapa en la que la conciencia se ve iluminada desde sus aspectos superiores, podríamos decir, desde Buddha ilumina la conciencia de las personalidades, y entonces hace posible que el ser humano se conozca a sí mismo y al universo y a los dioses, tal como reza el frontispicio del templo de Delfos. San Agustín reconoció la nueva religión como una continuación de un sistema religioso que ya existía. Y en su libro, Retractaciones, y pone la numeración, escribe: la idéntica cosa que ahora llamamos la religión cristiana existió entre los antiguos y no ha dejado de existir desde el principio de la raza humana hasta la venida de Cristo en carne, desde cuyo momento comenzó a llamarse cristiana la verdadera religión que ya existía. Siempre veréis que hay alguna imagen, y traté de poner las pinturas, como os dije también el otro día. Traté de poner pinturas que hacen referencia a todos estos procesos de la vida de Jesús y los apóstoles y tal. Sigue diciéndonos San Pablo en los Corintios, se refiere a la existencia primordial de una sabiduría divina o teosofía. La palabra teosofía no es nueva, ya también era muy antigua,
en las siguientes palabras. Hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría es universal y no es propiedad de ninguna religión, es propiedad del universo entero y en este caso es propiedad de la entera humanidad, porque hemos de alcanzarla. Las enseñanzas de esta sabiduría perenne se encuentran en el corazón de todas las grandes religiones mundiales, como un grupo de doctrinas centrales que es común a todas ellas. Esta uniformidad se revela al que examina los libros sagrados de varias religiones y las declaraciones originales de los máximos instructores del mundo. La sabiduría antigua es, por cierto, la más antigua de todas las religiones. La sabiduría de seres divinamente iluminados a través de todas las edades, que en tiempos modernos se llama teosofía. Se ha recuperado un nombre que ya como muy antiguo aparece en la Edad Media, ya en muchos textos. Es evidente que entre los años 700 a.C. y 300 después de Cristo ocurrió un resurgimiento mundial de esta religión de sabiduría. Durante ese periodo aparecieron Lao Tse y Confucio en China, Buda y Shankaracharya en India, Zoroastro en Persia, Pitágoras, Platón, Sócrates y Aristóteles en Grecia y Amonio Sacas, Plotino y los otros neoplatónicos en Alejandría. Todos ellos contribuyeron a un gran despertar del pensamiento filosófico y religioso. Todas estas y otras corrientes de pensamiento y de cultura se fusionaron en el primitivo cristianismo. Se recogieron, el cristianismo se formó tomando de aquí, tomando de allí, tomando de allá y de acullá, y luego hicieron una combinación. Y esta síntesis, esta combinación fue iluminada y fortalecida por la presencia de Jesús en aquella etapa como un centro viviente y una fuente de inspiración personal. El fundador de la fe que se consideró entonces como nueva. Aparte de su profundo efecto sobre las vidas de millones de gentes, poco o nada se sabe acerca de la persona de Jesús de Nazaret, de su vida y de su muerte. En realidad se sabe poco. Su apariencia física no se describe en el Nuevo Testamento, ni su vida de familia, excepto que tuvo varios hermanos y hermanas, que trabajó como carpintero y que crecía en sabiduría. Los evangelios autógrafos fueron retirados secretamente o se perdieron, porque hubo luego por parte de las jerarquías eclesiásticas mucho interés en que quedase solo lo que a ellos les venía bien. Luego, copias posteriores, indudablemente muy enmendadas, son las únicas disponibles ahora. Luego se han encontrado pues, otras escrituras en Qumran, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de hecho, pues todavía por parte de la Iglesia Católica se siguen editando los mismos evangelios que ellos pusieron en manos de toda la cristiandad. Traducidas, rectificadas, alteradas para complacer conceptos y dogmas teológicos cambiantes según los estudiosos de cada época, estas copias falsean los relatos originales en ciertos pasajes, aunque en general, dice aquí Geoffrey Hodgson, aunque en general son fieles. Los 4 evangelios
fueron escritos largo tiempo después de terminada la vida de Jesús. Fueron escritos sobre tradiciones orales, transmitidas de memoria, como se hacía desde la más remota antigüedad. Incluso el Bhagavad Gita en su contexto, todo nos explica que todo aquello había sido transmitido por vía oral y les hacían aprender de memoria. En cuanto a las pláticas de Jesús a sus discípulos, en las que se registran en los evangelios, tienen signos de ser contribuciones de personas que las escucharon o que oyeron a otros relatarlas. Cada cual acentuaba pasajes que concordaban con su propio temperamento. Esto es algo que solemos hacer los seres humanos. Le damos más énfasis a lo que concuerda con nuestro propio carácter. Le ponemos más, o sea, yo ahora estoy leyendo y posiblemente haga énfasis en ciertos aspectos. Porque digo, cuidado, esto es muy importante, ¿no? Para mí es muy importante cuando lo indico, es porque yo lo vivo como un aspecto muy importante. Para otras personas puede que otros aspectos también les resulten como muy importantes. Y esto es algo que siempre hemos de considerar como a su mismo tiempo, y valga la redundancia, la importancia de respetar los caracteres de todas las personas. En cuanto a las pláticas de Jesús a sus discípulos, ya había leído esta parte. Cada cual acentuaba pasajes que concordaban con su propio temperamento. Se ve claramente que a los evangelistas se les concedió amplio margen para compilar sus evangelios. Un examen crítico de los evangelios muestra que Mateo y Lucas describen la natividad. Perdonad que es que siguen entrando algunas personas. La natividad de modos diferentes la describen y que ni Marcos ni Juan la mencionan. Mateo y Lucas hablan de una concepción inmaculada y de un nacimiento virginal, aunque acentúan la ascendencia masculina de Jesús. Mientras Lucas hace regresar a la familia directamente a Nazaret, Mateo la lleva a Egipto huyendo de la persecución de Herodes. No obstante, se sabe que Herodes murió 4 años antes de la fecha que se da como comienzo de la era cristiana. Por lo tanto, ahí hay un baile de fechas que no se sabe muy bien cómo situar. Pero esto, a efectos del estudio más importante de estas enseñanzas simbólicas de todo el proceso de la vida de este Jesús, a estos efectos las fechas no son importantes, no perdemos nada en ello. Si nació tantos años antes o después o tal o cual, no nos afectan. Es importante para otros estudios, pero no en este sentido. Esto coloca el natalicio de Jesús unos 6 años antes de lo que se ha sostenido tradicionalmente. La resurrección, tan vitalmente importante, también se narra diferentemente, como también el hallazgo de la tumba vacía y las apariciones posteriores de Jesús. San Pablo, que escribió por lo menos 50 años después, dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Y en último término, él mismo, en los Corintios, dice que los evangelios, sin embargo, limitan el número a menos de 20. La escolástica moderna ha llevado la investigación tan lejos que ya no podemos esperar información más precisa. Incluso el asombroso descubrimiento en este siglo de los rollos del Mar Muerto
contemporáneos de Jesús, no ha rendido todavía mayor cosa, pues no mencionan a Jesús hasta donde se ha podido traducir. Esto tiene una fecha, luego después de la fecha en que Geoffrey Hodgson recogió esta información, no sé si ha habido mayores traducciones o mayores descubrimientos a tal efecto. Este libro adopta la actitud de que los evangelistas fueron hombres profundamente iluminados, cuyo propósito no fue el de escribir la biografía de Jesús, sino más bien el de revelar verdades que son eternas, cubriéndolas con el velo de alegorías y símbolos. Esto se observa especialmente en el cuarto evangelio, en donde Juan presenta a Cristo como una figura cósmica, como puede verse por sus primeros 5 versículos. La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que el Jesús histórico vivió en la tierra, cumplió algunos de los actos y dio algunas de las enseñanzas que se le atribuyen, y que fue muerto violentamente. Y que todo esto está envuelto en analogías, metáforas, parábolas y símbolos destinados a preservar para la posteridad profundas verdades espirituales. Y a lo largo del libro iremos viendo y las iremos descubriendo, nos las descubre Geoffrey Hodgson, pero luego descubrimos todavía más cositas. Como iniciados que eran, los autores de los evangelios estarían bajo 2 obligaciones. Primera, revelar verdades ocultas. Y segunda, conducir a los lectores intuitivamente despiertos hacia el conocimiento oculto. Fijémonos. Revelar verdades ocultas, mostrarlas, ponerlas a nuestra disposición en forma de alegorías, analogías, símbolos y tal. Pero a través de todo ello conducir a los lectores, a los estudiosos, intuitivamente despiertos. Dice, algo de la intuición hay que tener un poquito movida ya, despierta, para poder penetrar en eso y conducirlos hacia ese conocimiento oculto, porque es el que nos está hablando de nosotros mismos. Lo que viene por medio de todo ese conocimiento, a través de estos años y de todos los escritos y todos los estudios que se han hecho, nos llega para que toque nuestros aspectos más internos y lo ponga a nuestro alcance, haciendo coincidir, resonar y establecer contacto lo que viene de afuera hacia adentro y lo que viene de arriba, contacten y se abra la luz por medio de ese contacto. Por esos medios, e inculcando la autodidáctica recomendada repetidamente por Juan y por Jesús, trabajaban para preparar gente para el discipulado y la iniciación en los misterios, ya en aquel entonces, y para evitar que se perdieran las enseñanzas durante las épocas de oscurantismo que indudablemente vinieron después. Por tanto, es perfectamente permisible una interpretación analógica y alegórica de los evangelios, lo cual proporcionará mucha iluminación adicional y hará que ciertos pasajes oscuros, a veces sin sentido e incluso rechazables, puedan de esta manera convertirse en fuentes de conocimientos importantes. Por ejemplo, la virginidad de María, que ha sido durante siglos creída ciegamente y luego rechazada también ciegamente sin comprender qué es lo que hay detrás de esa alegoría y de ese simbolismo. Los evangelios revelan verdades eternas, tales como las leyes de la existencia y las experiencias y logros místicos de hombres y naciones. Tienen por lo menos 4 significados intemporales
describen leyes y operaciones de lo divino en la naturaleza cósmica y en la naturaleza solar. Experiencias místicas de la humanidad en general. El despertar interior en discípulos y hombres avanzados. Experiencias durante las grandes iniciaciones que conducen al estado superhumano, del estado superhumano o al estado superhumano del adeptado. 4 de las posibles claves o interpretaciones principales de las alegorías y símbolos aplicables al hombre se enuncian a continuación. La primera clave es que todos los acontecimientos supuestamente históricos ocurren también internamente. Describen experiencias subjetivas del hombre, del ser humano, ya sea como raza, ya sea como nación, ya sea como individuo. No solo de los que avanzan por el método evolutivo normal y gradual, que es súper lentísimo, sino de individuos que ponen su huella en el camino de santidad, adelantándose a la raza, que significa adelantándose al ritmo normal de la evolución, como aquel que deja el andar para ir un poquito más, ¿sabes? Pero claro, es una elección que uno ya la toma, cada uno la toma cuando se da cuenta de esa necesidad. La segunda clave es que cada uno de los personajes en los relatos representa un estado de conciencia y una cualidad del carácter. Todos los actores personifican aspectos de la naturaleza humana, atributos, principios, poderes internos, facultades, limitaciones también, flaquezas y errores humanos, todo. La tercera clave es que cada historia es una descripción gráfica de las experiencias por las que pasa el alma humana, cada alma humana, a lo largo de las diversas fases de su jornada evolutiva hacia la tierra prometida, simbólicamente, o conciencia cósmica, el desarrollo de su conciencia, que es la meta y la cima de la perfección humana, solo la perfección humana y la etapa humana, porque hay etapas posteriores. La cuarta clave es que todos los objetos, lo mismo que ciertas palabras, tienen sentidos simbólicos especiales. El lenguaje sagrado de los iniciados de las escuelas de misterios está formado de símbolos más bien que de solo palabras. Su significado es siempre invariable, como lo es también la doctrina que este lenguaje revela. ¿Por qué su significado es invariable? Los símbolos están diseñados como reflejo de arquetipos superiores, y los símbolos, por ejemplo, que están tallados en piedra en antiguos templos y luego en la época de las catedrales y tal, significan lo mismo en cualquier tiempo y significan lo mismo para cualquier ser humano que los visite y los esté mirando. Si el ser humano está capacitado para mirar el símbolo e ir más allá de lo que está viendo, todos alcanzarán la comprensión de su significado de la misma manera, porque ahí no importa si es japonés, si es tal, si es cual, si es de aquí, si es de allá. El símbolo habla con otro lenguaje y habla para todos por igual. Nos sigue diciendo Geoffrey Hodgson, la revelación de que existe un lenguaje sagrado de alegorías y símbolos y la interpretación correcta de las escrituras por su medio constituyen los instrumentos para librar al cristianismo
de la carga de la explotación sacerdotal y de la oscuridad de la ignorancia, carga bajo la cual han vivido los cristianos durante tantísimo tiempo. ¿Qué cambios produciría semejante interpretación? Por lo menos los siguientes. Mostrar que el ser que preside nuestro sistema solar, todo el sistema solar, es un logo solar de inconcebible poder, las palabras con mayúscula, poder, sabiduría, inteligencia y gloria, y que es a la vez inmanente y trascendente. Este logo solar activo se expresa cuando pone en marcha todo su sistema, se expresa como una trinidad. El primer aspecto de esta trinidad, o padre, en el hinduismo llamado Brahma, que es el creador original, o más bien el emanador del universo, está asociado con el comienzo de la expresión externa, temporal, espacial, del principio absoluto y eterno, que permanece siempre remoto, ignoto y a la vez es inherente a todas las cosas. Este está explicado cuando leemos en la doctrina secreta, leemos el Proemio, luego leemos Cosmogénesis y ha sido explicado de distintas formas y tal. Pero es interesante observar. Es el emanador, pero él no se mezcla, no pierde nada. Y estuvimos diciendo días atrás, es el origen de todo, es el origen de todos los seres, de todas las cosas, de todos los planos de la naturaleza, de todas las entidades, etcétera, etcétera. Es todo. El segundo aspecto de esta Trinidad es la presencia dadora y preservadora de vida, en el hinduismo Vishnu, que está en el corazón de toda la creación y que sostiene y alimenta a todos los seres y a todas las cosas, y sin la cual todo decaería, como ocurrió al final de cada era, cuando esa fuerza vital interna se retira del universo objetivo externo. Esto es lo que se llamaría un pralaya solar, porque nos está hablando del sistema solar en el que vivimos nosotros, uno de sus planetas, el que llamamos Tierra, y entonces todos los sistemas tienen sus manvántaras, que es la aparición, ciclos muy largos, donde los planetas tienen sus ciclos evolutivos y etcétera, etcétera. No entraremos en estos detalles porque no es nuestro objetivo aquí. Esto se está explicando muy bien, luego en Antropogénesis, Isaac lo está presentando, Cosmogénesis, la otra parte importantísima. Así que cuando esa fuerza vital interna solar, que es el que es dador de vida a todo su sistema, ese logos, se retira y entra en pralaya, entonces el universo objetivo externo, el que ahora estamos viendo, entra en ese periodo de descanso, hasta que llega un nuevo amanecer de ese universo solar. Y los universos galácticos son edades muchísimo más grandes y por supuesto el cosmos con K, eso es incontable, ¿no? Pero generalmente en la doctrina secreta se alude a los dos aspectos y muchas veces la señora Blavatsky va del uno al otro en diferentes párrafos que en la misma página salta del más extenso al solar, aunque en muchos lugares tanto ella y también los maestros de sabiduría en las cartas dicen, nosotros solamente hablamos del sistema solar, más allá no sabemos nada. Y uno dice, me parece que sí saben, pero que no pueden decir mucho. Y nosotros que estamos preparados para asumir más que todo esto,
que aún estando tan profusamente explicado, nos dijo la señora Blavatsky que ella solamente había levantado la punta del velo, solo la puntita del velo había levantado, y ya nos cuesta hacernos con ello. Bien, el tercer aspecto de esa Trinidad o Espíritu Santo puede considerarse como el Logos manifestado, que ya a través del cual podemos, esa manifestación, podemos ver todos los mundos de la forma, las leyes, etc. Él lo llama la presencia y el verbo de Dios encarnado en el universo, lo que ya puede verse, lo que ya puede conocerse, que además actúa en el hombre como un poder redentor, llamado Shiva, el gran transformador o reciclador en el hinduismo. Si bien Dios Padre como emanante original, Brahma, se retira después de iniciar el proceso de manifestación, el tercer aspecto, el director, modelador y energizador, denominado Vishnu, permanece en constante actividad concentrada e inmensamente poderosa en cada átomo, esto es importantísimo, de todos los mundos. De los mundos, ¿qué quiere decir? De todo su sistema solar, los planetas que son visibles, los planetas que son invisibles, los planos de la naturaleza que dan posibilidad de sostén a esos planetas invisibles que ahora no tienen cuerpo físico, pero o lo tuvieron o lo tendrán, pues pueden estar en formación, como cuando nosotros hemos de encarnar. Tuvimos cuerpo físico, mientras estamos en Devachan no tenemos, pero luego lo volveremos a tener. Los planetas también tienen estos ciclos y es importante considerarlo. Que hay mucho más en el espacio infinito que lo que ven nuestros ojos físicos en una noche clara, en un lugar donde no haya contaminación lumínica. Porque ahora yo hace años que no veo, aquí en alrededor no veo. Este es el aspecto más especialmente asociado con Jesús, el Cristo. Esa posibilidad de, por medio de los seres espiritualmente realizados, ese poder superior inherente al logo solar se pueda manifestar. Jesús habla como un avatara, uno de una larga serie de manifestaciones divinas, periódicas, en quien ha descendido la cobijadora presencia del Espíritu Santo o tercer aspecto. El hombre es, en su ser más íntimo, la mónada, la chispa divina, el germen inmortal, en quien están latentes ilimitadas posibilidades de desarrollo y crecimiento. Están ahí, unas pequeñas partes hemos desarrollado, pero hay mucho más que todavía ha de ser desarrollado. El Cristo morador en el hombre es siempre uno con el logo solar. Ese aspecto crístico es uno con su fuente de origen. No ha estado nunca separado, desgajado. Es uno con su fuente, el logo solar, quien es nuestro verdadero y más alto Padre en el cielo. Aquí Geoffrey Hodgson utiliza la palabra Padre porque es la que se utiliza desde todo el proceso del cristianismo, Padre. No nos deben complicar la vida las palabras, sino que hemos de ir a el significado de esas palabras. De suerte que cada hombre, en su naturaleza espiritual, es Dios. No es un Dios separado, sino que es Dios porque forma parte de la deidad manifestada. Y lo es por derecho divino, no hemos estado separados. Lo que no significa que como no somos conscientes de ello, pues actuamos como si lo estuviésemos separados. Por eso nos comportamos tal cual nos comportamos actualmente todavía. Por eso, sigue diciendo Geoffrey Hodgson, por eso leemos en Juan, el Evangelio de Juan,
que dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo he dicho, dioses sois. Y San Pablo dice a sí mismo en los Corintios, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En algún otro lugar dice, sois el templo del Dios vivo, pero no lo sabéis. Son cuestiones para la meditación. En el hombre, la mónada, la chispa divina, se expresa en su alma inmortal como una trinidad. La tríada superior es Atma, Buddhi y Manas. Y es esta trinidad, Manas uno, cuyos tres aspectos a su misma vez se pueden denominar como voluntad espiritual, amor e inteligencia, y representan los tres aspectos de la deidad respectivamente. El alma espiritual, ese alma espiritual reside durante toda la evolución humana en un vehículo llamado cuerpo causal, que aquí lo indico con un dibujo en miniatura, lo tuve que reducir mucho para ponerlo ahí encima, que es uno de los dibujos del libro de Leadbeater, en los cuerpos invisibles del hombre. Y este vehículo es llamado cuerpo causal o vestidura de gloria. Y este se va desarrollando, este vehículo, este aura, se va desarrollando a lo largo de todo el proceso de la humanidad, de encarnación en encarnación. Cuando desencarnamos, este absorbe, según nos dice la propia señora Blavatsky, en la clave de la teosofía también encontraréis todas estas explicaciones, el aroma de lo más elevado de la personalidad que ha desencarnado, y con ese aroma, este cuerpo causal cada vez se expande más, adquiere mayor luminosidad, más riqueza de los colores, etc. El hombre externo se compone de tres vehículos personales, en los cuales se incorpora el alma al descender, al encarnar a los planos mental, emocional y físico durante cada encarnación. Cuando hemos de encarnar, produce un reflejo de sí mismo para poderse relacionar a través del cuerpo astral y del físico, poderse relacionar con el mundo externo, con el mundo que nos rodea, y con las emociones y con los pensamientos concretos, de manera que podamos deducir, inducir, comparar, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ser humano ha de alcanzar el estado crístico o de salvación, de autosalvación, habría de ser la palabra más correcta. Pero ahí está la que puse Geoffrey Hodgson y bien está. Pero hemos de comprender que cada uno de nosotros se salva a sí mismo y solo ayuda, no los salva, pero ayuda al resto de la propia humanidad, que son todos los seres humanos, por medio del ejemplo y de las vibraciones más elevadas que pueda estar emanando de sí mismo. La idea de que un hombre salva a los demás solo por medio de la creencia es una idea errónea. Pero lo iremos viendo, y lo iremos viendo con mucho mayor detalle, y de manera que se hace muy, muy comprensible, de una manera maravillosa, se hace muy, muy comprensible lo que significa esto. De suerte que todo individuo, todos los seres humanos, y está hablándonos a la humanidad, porque es la etapa en que se ha de desarrollar
esta conciencia, todo individuo puede llevar a cabo los dos procesos. El de redimirse o salvarse por sí mismo, puesto que está dotado con un innato poder redentor, porque procede de la propia deidad de la que procedemos todos. Ese innato poder redentor forma parte de nuestra propia naturaleza divina, porque somos de la naturaleza de lo divino, todos. Y su naturaleza crística opera como el mensajero, esa naturaleza crística, esta parte, opera como el mensajero que despierta y pone en actividad ese principio redentor interno. El Cristo místico es, dentro de todo hombre, la naturaleza crística, esta naturaleza crística que está en ciernes, pero que ha de nacer o despertar a la actividad por influencia de la inteligencia espiritual que forma parte de los poderes y facultades crísticos, denominado búdico en Oriente, crístico en Occidente. Es esta parte, es este plano superior que es en nosotros, que el despliegue de estos diagramas no es más que a fin de poder explicar algo que si ahora señalamos a un ser humano está todo ahí interpenetrándose lo uno en lo otro, lo más sutil interpenetrando lo más denso. Pero lo hemos de explicar en esta forma. Por lo tanto, lo denso lo ponemos abajo, lo más denso abajo y lo más sutil y espiritual arriba. Y esto dice que lo aclara San Pablo a los Gálatas cuando en sus cartas dice: así, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Y esto es como un poco críptico también, ¿no? Cuando uno lee esta frase dice: por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Porque él hablaba desde la posición de un iniciado, de un alto iniciado, en el que se convirtió Pablo cuando hizo todo su proceso, no antes. Cuando él desenvolvía alguna gradación interior, era, sin ningún género de duda, lo iremos viendo más adelante, porque había pasado alguna de las pruebas inherentes a ese aspecto. Y las pruebas nunca son un caramelito. Son pruebas de renuncia de sí mismo, etcétera, etcétera. Hay ahí todo un complejo que lo veremos con mucho detalle, por eso esta obra es muy importante. Y cuando él pasaba por una de esas pruebas y se desenvolvía alguna gradación de conciencia en sus estadios de ir de una gradación a otra de esas iniciaciones, sabía que el resto de la humanidad en alguna gradación también se mejoraba. Esto es algo que no perciben nuestros sentidos, desde luego los ordinarios de ninguna manera, pero que solamente puede ser percibido cuando será percibido, por supuesto, por todos nosotros. Fijaros, cuando nos situamos aquí en el diagrama del plano búdico crístico, los subestados también van de lo más denso del propio plano hacia lo más sutil. En el de abajo es comprensión. Comprensión, que no es entender simplemente porque conocemos el lenguaje, es comprensión del significado de cada una de las partes o aspectos que se presentan a nuestra conciencia. La comprensión es mucho más amplio el significado que el mero entender. El otro es la inteligencia, que ha de describirse con mayúscula, intelegir. Intelegir, pues es
algunos grados más que la propia comprensión todavía, es mayor luz. Después viene el discernimiento, que es todavía unas gradaciones más de luz que la propia inteligencia. Y después viene intuición espiritual, que es todavía gradaciones más elevadas de luz, más luz, que el propio discernimiento. Y aún más arriba es la percepción espiritual sin velos. Fijaros que aquí nos habla de la inteligencia, por la influencia de la inteligencia espiritual. Y más arriba hay estos. Hay dos a los que no les pusieron nombres porque son de una naturaleza tan sutil, tan elevada y tan espiritual que seguramente no encontraron qué nombres poner. Pero para nuestros efectos, ir comprendiendo lo que significa cada una de estas gradaciones de la iluminación que ha de fluir desde aquí, ha de fluir hacia abajo para iluminarnos al completo, ir comprendiendo todo esto son grandes pasos, ¿eh? Así que esta inteligencia espiritual que actúa desde dentro de nosotros, como lo aclara San Pablo, ¿eh? Este debiera haber sido siempre el mensaje central de la teología cristiana. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en cada uno, en todos los seres, desde el santo hasta el criminal. No nos olvidemos de esto, porque con mucha frecuencia separamos. Este es bueno, el otro es malo, este sí, el otro no y tal y tal. No, no. Todos los seres sin exclusión de ninguno. Los evangelios nos dan la seguridad de que no se necesita ningún mediador ni ningún sacerdote para que se cumpla nuestra salvación. Para que se cumpla nuestra salvación, lo que no significa que no podamos tener relación con unas muy buenas gentes que hay, unos son sacerdotes y otros no lo son, se dedican por medio de los conocimientos que han ido desarrollando en sí mismos, en primer lugar a escuchar, porque el que sabe escuchar es el que quizás podrá ayudar. El que no sabe escuchar, nada, no sirve. El que no sabe escuchar es imposible que pueda auxiliar a nadie, excepto en lo físico, en lo denso. Bueno, pues si hay un incendio, alguien es capaz de ayudar a alguien que está en peligro o alguien es capaz de ayudar a levantar a alguien que se ha caído, etc. Es otra cuestión, ¿eh? Así que sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson. La religión debe ocuparse solamente de que cada individuo descubra su propia esencia divina, que descubra el Cristo morador en sí mismo, que descubra el logos de la propia alma, el logos que es el de todos, el logos. Los mandamientos son útiles solamente cuando ayudan al hombre a descubrir el yo divino en su interior. Y las plegarias no deben dirigirse a un Dios externo, sino al Dios interno. Porque por un lado decimos que es omnipresente y que está en todas partes, pero luego nos enfocamos a rezarle allí, en una figura, en un lugar y un tal. Esto sirve para unas etapas muy primitivas de nuestra humanidad. Llegados a esta etapa, cada uno de nosotros ha de comprender realmente que esa inmanencia, esa presencia de la deidad en todo, hace posible que recogiéndonos en nuestro interior podamos establecer ese contacto. En razón de que también se nos dice que ningún ser humano puede contactar con las jerarquías superiores, con las jerarquías de maestros, si no ha hecho contacto con ese estado de conciencia en su interior. Es elevar la conciencia hasta donde residen ellos.
Y entonces esta es una tarea en la que estamos ahora comprometidos como estudiantes de teosofía, como estos seres, personas que dicen yo quiero conocerme a mí mismo y estoy muy comprometido en ello. Realmente hemos de dirigirnos hacia lo interior de esta manera, siempre sin perder de vista la idea de que no podemos separarnos de nada ni de nadie. Ir hacia el interior no significa aislarse de ninguna manera. Ir hacia el interior significa reconocer nuestra propia divinidad, lo cual hace posible, es lo único que hace posible, que la reconozcamos en todos los demás seres. Si no hay ese reconocimiento de nuestra propia divinidad interior, miraremos a los demás como extraños, porque incluso somos extraños para nosotros mismos, puesto que no nos conocemos todavía. Estamos comprometidos a llegar a conocernos realmente. Así que sigue diciendo, los mandamientos son útiles solamente cuando ayudan al hombre a descubrir el yo divino en su interior. Y las plegarias no deben dirigirse a un Dios externo, sino al Dios interno. Han de ser simplemente un modo de realizar conscientemente la unidad con Dios, como es tratado y explicado en el Raja Yoga. Nuestra vida debe concordar con lo que profesamos y nuestra conducta debe ser conducente a la comunión con nuestro yo divino. Jesús se le adjudica que dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, no todo entrará en el reino de los cielos, porque se dice por aquí, se dice desde la mente concreta, pero si no se dice desde más allá de la mente concreta, si no es esa vibración, no puede llegar. No todos entrarán en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, que significa poner nuestros vehículos a vibrar en consonancia con las leyes divinas. La discrepancia entre la vida dominical y la vida de entre semana cada día debe desaparecer y cada día debe vivirse como un día santo. Sí, uno no puede ser tampoco, no puede ser teósofo un ratito y el resto del tiempo del día vivir como vive pues cualquier profano que no conoce nada de estos asuntos. Hemos de llegar a vivir teosóficamente hablando, hemos de llegar a vivir así de día y de noche, porque si conseguimos tener esa presencia continuadamente en los pequeños quehaceres, en los grandes quehaceres, en el contacto con la familia, con lo laboral, con lo social, etcétera, 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 al sumergirnos en el mundo onírico, al entregarnos a los brazos de Morfeo, continuaremos en ese estado de conciencia. No se corta, no se pierde. Así que hay que vivirlo todo en un estado de santidad, por decirlo de una manera ya muy total, ¿no? Algunos miembros de la raza humana han cumplido ya la orden de Cristo, que dijo, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial, el Logo Solar. Algunos han entrado por la puerta estrecha y han hollado el camino angosto de que habla Jesús, el camino espiritual, que lleva a la ascensión, al adeptado, al estado crístico, esos estados de conciencia. Esos hombres perfectos constituyen la comunión de los santos, así lo denomina la Iglesia Católica. Desde tiempos inmemoriales ha sido denominada la comunión de los santos. La orden de Melquisedec, que está nombrada en los hebreos, ya era conocida en el Antiguo Testamento y es conocida también como la jerarquía de adeptos que gobiernan desde dentro, desde los planos superiores,
gobiernan la vida de este planeta. Son la jerarquía, está haciendo referencia a la jerarquía, la de este planeta. Todo hombre ha de alcanzar el adeptado por sucesivas vidas o renacimientos en la tierra. La armonía y la justicia perfectas a largo plazo están aseguradas por la operación de la ley de causa y efecto, llamada en Oriente karma. Esta es la regla de oro. Lo que uno siembre, eso cosechará. San Pablo a los Gálatas, en las cartas. Y Mateo dice, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros. Porque lo que uno siembra, eso cosecha, es indudable en el plano físico. Cuando nos habla de karma, dice, si haces bien, ese bien vuelve porque su naturaleza es volver como el boomerang. Allí a donde fue lanzado, regresa. Y todo cuanto queráis que os hagan los hombres, si les hacéis bien, ese bien volverá, pero si les hacéis mal también, no os descuidéis. La felicidad y la plenitud perdurables del hombre están gobernadas por esta ley que puede exponerse brevemente así. Da para vivir, comparte para disfrutar, sirve para que te desenvuelvas. Practicar esta ley ideal produce ganancia y no pérdida. Produce vida más abundante y no muerte. Desobedecerla trae pérdida en vez de ganancia y trae muerte en vez de vida. Porque uno, si hace el bien, entendiendo que forma parte de una unidad de vida, deja de practicar cualquier mal, por natural se agota todo el karma anterior que hubiese podido haber, va llegando en forma de efectos y se va agotando y llega a estar sembrando solo el bien. Pero aún eso deja residuo hasta que comprende que el bien solo ha de hacerse por el bien mismo y ya no espera recompensa de ese bien o por ese bien, ni en esta tierra, ni en el cielo. No espera recompensa, no espera agradecimiento. Hace el bien porque solo puede hacer el bien, porque es de la naturaleza del bien, que es lo que somos. Somos de la naturaleza de lo divino y llegará día que seremos capaces de hacer el bien por el bien mismo y ninguna otra cosa ya será posible. Cuando se llega a esa etapa, llegaremos cuando lleguemos, cuando se llega a esa etapa, entonces aquel camina por el filo de la navaja o camino de en medio. Aquel obra por el bien mismo y no deja residuo kármico. Pero obra, hace. No está quieto, no se detiene, obra, hace. Pero solo le es posible hacer el bien. Sigue diciéndonos, la felicidad y la plenitud perdurables del hombre están gobernadas por esta ley, que puede expresarse brevemente así. Da para vivir, es interesante que lo repitamos, comparte para disfrutar, sirve para que te desenvuelvas, porque se mueven las capacidades interiores y se van desarrollando, se van despertando, se van poniendo en actividad cada vez más grandes. Practicar esta ley ideal produce ganancia y no pérdida, vida más abundante y no muerte. Desobedecerla trae pérdida en vez de ganancia y muerte en vez de vida. Esta es la kenosis o despojarse de sí mismo, que practica el logos mismo para sostener y alimentar el sistema solar, su propio sistema.
vertiendo perpetuamente su propia vida, vida divina, por eso está con mayúscula, vida divina. Esta actitud de kenosis, de vivir renunciando a sí mismo, es una idea central en el cristianismo, pero también estuvo y ha estado muy mal comprendida y mucho peor aplicada. Porque cuando comprendemos algo mal, ¿cómo lo vamos a aplicar bien? Es imposible. Y fue enunciada por el Señor cuando dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Es como una paradoja. El grano de trigo tiene que morir como grano de trigo para germinar y producir espiga, que serán muchos granos. Pero ha de morir como grano de trigo. Así que en nosotros y todos los procesos tienen que irse sucediendo y debemos soltar, dejar, porque cada cosa cumple su función, pero tiene un término esa función. Si nos quedamos apegados a las cosas, los granos no mueren y no darán fruto. Nos habla ahora del micro y el macro en el Evangelio. Y hemos llegado hasta aquí y hay otra etapa que todavía es introductoria y que nos explica muchas cuestiones sobre esos dos aspectos de lo cósmico, de lo universal y de lo microscópico o microcósmico, no microscópico, microcósmico en nosotros, que se relacionan, que es la emanación del propio logos solar y por lo tanto que es muy importante. Si os parece, yo abriría ahora los micrófonos, entraríamos a hacer pues el coloquio, si tenéis cosas que comentar, que exponer, que preguntar, porque la parte que queda nos puede dar para otro jueves. Y como son zonas que cada una trata diferentes cuestiones, me parece que podemos hacerlo de esta manera, si os parece. Podéis abrir los micros, porque lo he puesto de tal manera que podáis abrir los micros y decir, ¿os parece bien que lo hagamos así? Sí, nos parece bien. Sí, Clarita. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pues entonces salimos del documento y tenemos que poner, esperad que yo tenga aquí la idea de cómo. Poner. Aquí. Siempre busco el más complicado y es el más fácil, ¿eh? Bueno, hoy no he tardado tanto en encontrar el botoncillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien. Hay unos compañeros, Irma y Rosy, ¿es a vosotros que os costaba entrar o habéis entrado y salido varias veces? ¿Sí? Sí, nos ha costado mucho trabajo. Es que como estamos trabajando y nos venimos a una plaza, hay interferencia. Bueno, pero era cuestiones vuestras, pero luego cuando volvíais a intentarlo, yo os volví a dar, os he dado varias veces muchas gracias. Enseguida que me aparece ahí el cuadrito, pues para adentro. Ay, gracias. Nos escapamos un ratito para escuchar. Bueno, pues lo que podáis hacer bien está, y tanto que sí. Pues vosotros diréis, tenéis la palabra. ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión? ¿Os ha parecido muy extenso, muy complejo, muy clarificador, no tan clarificador? Larisa, ¿Sí? nos ha parecido, por lo menos, muy completo. Pero... oigo más la voz. ¿Tienes el... Sara, ¿eres tú?
Sí, sí. Y ahora te sí. veo. Es que se te oye muy poquito, Ah, muy flojito. ya. Bueno, A a ver. mí me ha gustado mucho y me ha parecido muy completo. Pero hay una parte que si se pudiera aclarar algo más, las 4 claves de comprensión. Sí. Porque no veo muy bien la diferencia. Por lo demás, me ha gustado y creo que es muy aleccionador y muy práctico, muy Ujú. interesante. Gracias, Clarisa. Vale, las 4 partes esas. Que me lo apunto. La primera clave eran las experiencias subjetivas en la persona. La segunda era el estado de conciencia y cualidades del carácter. La tercera, experiencias del alma humana. Entonces, la diferencia entre las experiencias subjetivas y las experiencias del alma humana no las veo muy diferentes. Y en cambio, la cuarta es preciosa, se entiende muy bien, que los objetos o palabras tienen sentido simbólico invariable. Esa es la más clara para mí. Pero las experiencias subjetivas lo encuentro muy similar a las experiencias del alma humana. Y solo era Vale. eso. Sí, voy a Si ir he, al... si he de tener en cuenta algo más, Si os parece que es conveniente que volvamos al documento y nos centremos a clarificar un poquito más ese aspecto, a ver si podemos con ello. Claro, claro. Me Sí, parece muy bien. A ver, y no sé si estaba más arriba o más abajo. Hemos comenzado aquí. Estaba bastante aquí. Las 4 claves estas, ¿verdad? ¿Te estás sí. refiriendo? Bien. Dice, 4 de las posibles claves o interpretaciones principales de las alegorías y símbolos aplicables al hombre se enuncian a continuación. La primera clave es que todos los acontecimientos supuestamente históricos de la vida de Jesús, porque se toman esos acontecimientos que se suponen que ocurrieron físicamente en la vida de Jesús, ocurren también internamente, nos ocurren a nosotros. Todos esos supuestos acontecimientos, el nacimiento, todos los ciclos de su infancia, el bautizo, todos los ciclos de experiencia entre el bautizo, después del bautizo, cuando pasa por las pruebas en el desierto, hasta la tercera, que es la transfiguración, es en el monte Tabor. Todas esas que se explican como algo histórico, resulta que son los procesos por los que habremos de pasar nosotros. Por eso dice, ocurren también internamente. Pero lo iremos viendo a lo largo de todo este estudio y lo veremos con muchísimo detalle, con muchos ejemplos y el trabajo que hizo aquí Geoffrey Hodgson es inestimable. Por eso continúa diciendo, describen experiencias subjetivas del hombre, de cada uno de nosotros, porque habremos de pasarlas. No hemos de ser crucificados en una cruz. Eso es una simbología, lo veremos con muchísimo detalle. Y bueno, es que sorprende algo tan grande y tan magnificente, ¿no? Esa historia de Jesús nos está hablando de nuestra propia historia, de ahí que añadí al título, le añadí nuestra propia historia. Lo que vamos a estar estudiando es nuestra propia historia, todos los procesos por los que tenemos que transitar para que se produzcan esos pasos iniciáticos, las 5 grandes iniciaciones que hemos de realizar todos y cada uno de nosotros. Así que dice, describe experiencias subjetivas del hombre, ya sea como raza,
porque es una humanidad por la que habrá de pasar todo ser humano, es el mismo proceso a su debido momento cada uno, porque no todos tenemos la misma edad evolutiva interna, el mismo desarrollo. Se pasará cada nación en el sentido de que los ciclos evolutivos reúnen a seres en determinadas situaciones y por ciclos pasan por diferentes experiencias. Esas experiencias de las civilizaciones se pueden describir como ciclos iniciáticos a un nivel de grupo, naciones, continentes, y ahora no estamos pasando una crisis para que se pueda producir, al menos en parte, una iniciación a nivel planetario. No es una crisis planetaria la que estamos viviendo. Es decir, que describe experiencias subjetivas del hombre, ya sea como raza, como nación o como individuo, que es las que nos afectan individualmente. Aquellas que las vive cada uno y no pueden ser compartidas porque son interiores. Es el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual. Dice, no solo de los que avanzan por el método evolutivo normal y gradual, que llegarán a esos estadios y a esos periodos iniciáticos, pero van al ritmo del paso, de la evolución. Cuando voy a poner una analogía que quizás pueda, yo creo que sí puede ayudarnos a comprender, porque en otras ocasiones ha ayudado a más de 4 personas. Y es los seres humanos en el plano físico, cuando somos niños, empezamos un buen día, pues bueno, primero un jardín de infancia, luego primaria, que tiene varios estadios, luego pasamos a un grado de preparación que nos lleva ya al instituto y algunos entran luego más tarde a las universidades y hay grados. Y desde luego, en las primeras etapas ya está incluso en el instituto. Yo como tengo 2 hijos y pasé las épocas de sus escuelas, ahora no, que ya son muy mayores, pero recuerdo en la época del instituto todavía tenían tutores en el instituto. Y cuando las cosas funcionaban bien, los tutores no decían nada, y luego había las notas y ya está. Pero cuando había alguna cuestión, los tutores llamaban y decían, venid que tenemos que hablar. Pues mira, pasa esto, el chico se distrae, no sé qué, no sé cuántos, y habían tutores. Pero cuando alguien pasa a la universidad, en la universidad no hay tutores. El que entra a la universidad entra y toma las riendas de sus estudios. Y nadie avisa al papá o a la mamá si el niño va o no va a la universidad a hacer las clases. Y luego pues viene el final del curso y caramba, si no ha ido, si no se ha presentado, si no ha hecho, ¿verdad? Es decir, que en esas primeras etapas, dentro de nuestra analogía, pues son los niños, los adolescentes, el instituto y tal, pero va al ritmo de todos esos cursos y hay una cierta vigilancia, pero no se pueden saltar cursos. ¿Pero qué ocurre cuando uno entra a la universidad? Yo no puedo ir a la universidad, pero he visto mucha gente, he conocido muchas personas que sí pudieron ir, tuvieron esa oportunidad. Y es que hay estudiantes que dicen, yo he escogido una carrera de 5 años, pero yo no me voy a pasar 5 años de carrera y voy a tomar en este curso las materias del curso y una más o 2 más del curso siguiente. Pero la universidad no le perdona nada. La universidad no le perdona que ha de presentar un trabajo, que ha de hacer un examen, nada. El que hinca los codos es el estudiante que dice, yo quiero hacer.
El que deja de salir los viernes por la noche, los sábados por la noche, deja de ver a los amigos tantas veces, a las amiguitas, deja de perseguir a chicos o a chicas, qué sé yo. Estas cosas que pasan a aquellas edades que ya uno ni recuerda. El que se sacrifica es el que se determina a correr. Pues esto es lo que está diciendo aquí. Pero eso solamente se puede hacer cuando uno entra a la universidad cósmica. Cuando uno se determina a, esto de la evolución es muy lento, me doy cuenta de que el mundo está sufriendo muchísimo. Y no puedo estar impasible sin hacer que en mí se desarrollen algo de esos potenciales y pueda yo prestar servicio a la humanidad para que disminuya el sufrimiento del mundo. Esto es lo que dice aquí. No solo de los que avanzan por el método evolutivo normal y gradual hasta el instituto, sino de individuos que ponen su huella en el camino de santidad, adelantándose a la raza porque se sacrifican, hincan los codos, como el que está en la universidad, por nuestra analogía. Primera clave. ¿Se ha comprendido algo más del tema que contenía esta clave? La segunda clave es que cada uno de los personajes de los relatos representa un estado de conciencia y una cualidad del carácter. Y esto lo veremos en el estudio, lo veremos con mucha claridad. Pero vamos a poner un ejemplo de los que aparecerán, que son muchos. Jesús entra al templo y echa a los mercaderes. ¿Quiénes son los personajes mercaderes? Dice, cada uno de los personajes de los relatos representa un estado de conciencia. ¿Qué son estos mercaderes? Esto también aparece en el Bhagavad Gita, que son los kurus, los 99 kurus. Los mercaderes que Jesús echa del templo son el templo del Dios vivo, cada uno de nosotros. Son los deseos, las pasiones, los apegos, las ambiciones, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, los celos, las envidias, los enfados, las valoraciones, las iras, las violencias. Es uno solo de los ejemplos, ¿no? Dice, cada uno de los personajes en los relatos representa un estado de conciencia y una cualidad del carácter, que pueden ser las elevadas y pueden ser las bajas, que hay que desecharlas, que hay que echarlas del templo. Todos los actores que aparecen en ese relato, en esos evangelios, personifican aspectos de la naturaleza humana. Y dice, atributos superiores, principios, poderes, facultades, limitaciones, los bajos, las flaquezas, toda esa lista que he citado y más que podáis poner, y los errores humanos, es decir, los altos y los bajos. Y en la historia esta que se nos presenta como la vida de Jesús, aparecen muchos personajes, unos representan a los elevados y otros representan a los bajos. ¿Nos queda clara esta segunda clave? Un poco más clara que antes, seguro que sí, ¿eh? Seguro. Sí, sí. La tercera clave es que cada historia es una descripción gráfica de las experiencias por las que pasa el alma humana. Porque una cosa es lo que pasa a la personalidad, que son los vestidos de quita y pon. Lo que le pasa al cuerpo, lo que pienso, lo que siento y tal y tal. Pero hay unas experiencias que son las del alma, que son más internas. Y a lo largo de las diversas fases de la jornada evolutiva, de ese regreso hacia nuestra fuente u origen, pero que el regreso lo hacemos desarrollando primero una conciencia relativa, bueno, pues que los niños, que luego la primera infancia, que luego la adolescencia, es una conciencia que luego es semiconsciencia, es una autoconsciencia, pero que es una autoconsciencia que todavía es muy relativa.
luego es una conciencia, que es autoconciencia, pero mucho más desarrollada, y finalmente es la plenitud de la conciencia. Y claro, dice, el alma humana, porque los trajes los vamos a soltar. El desarrollo es del alma, que es la que se queda con ese desarrollo, la que hace a través de ese desarrollo que le aporta por medio de la personalidad en la que ha estado encarnado, desarrolla aquel cuerpo de gloria, aquel cuerpo causal, y lo hace más espléndido, más expansivo y tal, ¿no? Así que es el volver a la tierra prometida, pero con un estado de plenitud de conciencia cósmica, no de conciencia de aquí, de bueno, planetaria, e incluso más allá de lo que es el sistema solar, porque entonces uno se da cuenta de que el resto del universo, el resto del espacio, mejor dicho, el resto de todo el espacio es infinito porque no tiene fin. No hay un lugar donde se termine y se pueda decir, aquí termina el espacio y al otro lado, ¿qué? No hay ese fin y ese otro lado, que supondría otra estancia del mismo universo o mismo cosmos. Entonces, esa es la meta y la cima de la perfección en el proceso humano. Y antes dije, solo en la parte del proceso humano, porque luego hay procesos llamados superhumanos. Y la cuarta clave que nos presenta es que todos los objetos, lo mismo que ciertas palabras, tienen sentidos simbólicos especiales. A lo largo de toda esa historia, por lo tanto, cuando cita algo, no podemos leerlo corriendo. Fijaros que yo no leo muy deprisa. Habréis visto que no leo deprisa. Y aún así hemos tenido que retroceder, porque hay que leer todavía más despacio. Pero, Sara, te agradezco infinito que lo hayas planteado para que nos demos cuenta de que nos debemos detener. Muchas gracias, Clarisa. Muchísimas gracias. Casi, no párrafo a párrafo, sino luego, después de haber leído, como antes leímos las 4 claves, volver, y es frase por frase, palabra por palabra, dónde hay una coma y por qué está la coma ahí, porque si una coma la cambiamos de sitio, cambia a veces el significado, ¿verdad? Así que es importantísimo. Así nos dice, el lenguaje sagrado de los iniciados de las escuelas de misterios ya lo era en la antigüedad y en la actualidad está formado de símbolos más bien que de solo palabras. ¿Verdad? Pues volvemos aquí y volvemos aquí. Ya casi que pronto aprenderé a darle a los botoncitos sin equivocarme. Clarisa, me parece que la primera clave Sí. habla muy claro de la experiencia subjetiva. Y esa palabra me parece muy importante. Claro. Una cosa es que nos pase algo que es objetivo y otra cosa es cómo reaccionamos ante eso que nos pasa. Claro. Lo subjetivo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos recibiendo la experiencia de ese COVID que nos afecta a toda la humanidad. Sí. Pero ¿cómo estamos recibiéndola? Sí. ¿Cómo reacciona un teósofo ante esa experiencia? Eso. ¿Cómo reacciona un individuo que lo único que sabe hacer es buenos negocios para su bienestar económico? Cada ser humano reacciona dependiendo de su capacidad subjetiva. Claro. Entonces eso va a ir a alimentar el alma. Claro. Si la capacidad subjetiva es grande,
y uno puede profundizar en lo que le está pasando, reacciona diferente y entonces va a ser a la tercera fase en la que el alma recoge la experiencia. Porque si simplemente reacciona objetivamente ante algo, ¡ay, se me dañaron mis negocios! Entonces ahora voy a tener que apelar a esta otra treta. En fin, todo eso es completamente objetivo y pertenece a la persona. Sí. Pero si reacciona como profundizando, ¿para qué sirve esta experiencia a la humanidad? ¿Qué puedo yo mejorar en mí mismo para darle a la humanidad una nueva visión de las cosas? Entonces va a alimentar al alma y por eso es que tiene que ver con la tercera fase de la que estábamos. Muy bien, Julia. Y cuando alimenta al alma, tal como dices, afecta al alma de otros. Afecta es por expansión, cuantos más de nosotros podamos responder de esa manera, es una mejor afección del resto de lo que es el alma en su conjunto, el alma humana en su conjunto. ¿Qué más cositas queréis decir? Teresa. Hola. Hola, Teresa Bonica. ¿Qué tal? Es que hay una Teresa por aquí de Cáceres y otra Teresa por aquí de Tarrasa y alguna Teresa más por ahí que ya me la he perdido. Creo que hay alguna más. Bueno, pues ya que me nombras voy a decir algo que no sé si sabes tú, igual me puedes orientar si es verdad o no. Según tengo entendido, en el cristianismo, cuando estaba Constantino de papa o de obispo, no lo sé porque de la jerarquía conozco poco, abolió de la Biblia todo lo que era teosofía, porque no les interesaba, porque no se iban a quedar sin nadie, ¿no? Porque la teosofía es lógica y lo de ellos es dogma. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, yo sé lo que ha sido escrito y referido por estudiosos. De hecho, yo no soy orientalista y tampoco he podido estudiar directamente ciertos textos. Y a mí me ha llegado lo que ha podido llegar a la inmensa mayoría de vosotros o de otros estudiosos y tal. Y es cierto que durante el concilio que se celebró en aquel año, se eliminó todo lo que hacía referencia sobre todo a la reencarnación. Lo que hacía referencia a la reencarnación hasta aquel momento estaba muy presente en los evangelios. Pero claro, no pudieron eliminar todo más porque no les quedaba, ya era quitarlo todo, o sea que no podían quitar más. Pero veremos a lo largo de este curso, veremos que aún así, leyendo de esta manera, que estábamos ahora comentando que debemos de leer los textos, ¿no? Los textos teosóficos hay que leerlos así. Pues veremos que hace muchas referencias a la reencarnación. Si leemos de esta manera, nosotros mismos nos daremos cuenta. Y aparte de lo que nos muestra Geoffrey Hodgson en su obra, que es magnífica, por descontado, nosotros estamos aprendiendo. Y ya no solo el contenido de su libro, de su exposición, estamos aprendiendo a estudiar, estamos aprendiendo a mirar con otros ojos los contenidos, estamos aprendiendo a descubrir el significado del contenido teosófico que hay en estos textos, ¿verdad? Y entonces a mí me parece magnífico. Yo cuando lo estaba confeccionando, que no es de ahora, ya lo estuvimos exponiendo en la rama hace unos años, presencialmente. Todos los jueves también se hizo en periodo de jueves. Y entonces a los que podían asistir, que presencialmente pues eran menos que los que podemos estar ahora por este medio, pero les agradó, les encantó muchísimo.
De hecho, muchos hermanos están todavía aquí repitiendo porque dicen, a mí me interesa que esto tiene mucho, ¿no? Gracias, Clarisa. A vosotros. ¿Hay alguna aportación más? ¿Queréis comentar alguna cosita más? ¿Os parece algo más? Marc, ¿por fin tengo tu buena dirección o qué? Sí, si no pones el micro, abre el, dale al micro, ahora. Sí, sí. Sí. Ya lo veré. Es que a veces tengo dos direcciones electrónicas vuestras y luego resulta que habéis dejado de usar una, no me habéis dicho nada y a lo mejor yo envío a la que no es buena porque es la que está como preferente. Y entonces, bueno. Clarisa, todo está bien, todo está bien. Ya está bien. Pues ahora Sí. si ya todo está bien, Todo está bien. ¿para qué queremos más? Por eso. Clarisa, Sí. una puntualización. Sí. Creo que el emperador que abolió, bueno, que bajo su influencia se abolió el tema de la reencarnación en los evangelios fue Justiniano. Y además creo que eso lo he oído en alguna conferencia de teosofía. Sí. No Constantino, fue Justiniano. Bueno, es posible porque a veces los nombres se confunden. A veces me confundo yo también con estos nombres y tal. Sí, sí. Y a veces me confundo hasta del año del Claro, concilio. Es que son muchos datos. Gracias. Sí. Yo, así de datos, fechas y tal, como son cuestiones muy concretas, pues chicos, necesito tenerlo Claro. ahí. Yo es que me he quedado con lo de Justiniano porque, Sí. porque como tiene esos mosaicos tan bonitos en Rávena, pues Sí. Justiniano para mí lo tengo presente. Luego las batallas en las que estuvo y tal, era de Constantinopla, de Bizancio. Pero yo me acuerdo de él por los mosaicos, que son una maravilla. Muy bien. Y fue él, bajo su influencia, el que quitó la reencarnación de los evangelios. Vale, pues muchas gracias, Manuel, por apuntarnos el dato. Gracias. ¿Algo más, chicos, chicas? Si no hay nada más, entonces cerramos la grabación, cerramos el encuentro de hoy y nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Iremos viendo que todo lo que nos va presentando, de verdad, yo os lo digo desde mi propia alma, que es muy, muy, muy bueno y nos aporta muchísimo para todos nosotros. Muchas gracias, Clarisa.